Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos acá, Lucy y yo, con una invitada muy especial para traerles el primer episodio con una invitada súper especial que voy a dejar que Lucy nos presente. Lucy, ¿cómo estás? Bien, y vos, Isa, qué gusto estar acá. Y sí, con la primera invitada de esta segunda temporada. Hoy tenemos a Janet Castillo. Ella es máster en psicología clínica, entrenada en DBT, que es la terapia dialéctica conductual, certificada en EMDR, una técnica valiosísima para el trabajo de trauma. Es cofundadora del Instituto Costarricense de Trastornos de la Personalidad y es coterapeuta de un grupo maravilloso para todas aquellas personas que quieren aprender habilidades nuevas para la vida. El grupo, de hecho, se llama Habilidades para Vivir una Vida que Valga la Pena Ser Vivida. Así que, Janet, es un gustazo tenerte por acá con un temazo, además, que tenemos hoy, porque vamos a hablar de narcisismo. Janet, ¿cómo estás? Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y que me brinden este espacio para venir a hablar de este tema tan importante y tampoco investigado, ¿verdad? Pero que es ahora un tema que se está escuchando mucho y es bueno poder enterarse, ¿verdad? Bien de... Así es, como vos decís, se está escuchando más, ¿verdad? Cada vez uno escucha más a las personas decir, es que yo estaba en una relación con una persona narcisista, o es que mis papás tienen tales características, o me han dicho que yo soy muy narciso. Entonces, tal vez empecemos, si te parece, por ahí. ¿Cómo se define el narcisismo? ¿Qué entendemos por narcisismo? Bueno, esto es muy importante saberlo porque sí, como vos estás diciendo, ¿verdad? Ahora todo el mundo es como, ay, ese seguro es un narciso, esa es una narcisa, ¿verdad? Y realmente no hay elementos muy importantes a saber para realmente poder saber si es un narciso, porque todos nacemos, de hecho, siendo narcisos. Los bebés son muy narcisos, ¿verdad? Es todo como mis necesidades, ¿verdad? Pero vamos evolucionando y eso se nos tiene que ir quitando, ¿verdad? Es como la ley natural, digamos, de la vida. Sí, y después, en los adolescentes, algunas veces, o la mayoría, ¿verdad? Regresa un poco empieza un poco la regresión, hay un poco narcisa, ¿verdad? Donde son mis necesidades y no me importa lo de los demás, ¿verdad? Donde ahí a veces los papás se sienten incomprendidos o como es que no me entiende a mí, no, es que el adolescente está en sus necesidades, ¿verdad? Entonces el narcisismo es, es algo que hay, ¿verdad? Es un rasgo, podríamos decirlo como de esa manera. Es un rasgo en donde la persona tiene sentimientos, digamos, de una grandiosidad, de superioridad, ¿verdad? Se siente grandioso, se siente que es el mejor, mira a los otros así como por debajo, ¿verdad? Tienen como esta parte, son personas que no tienen empatía y eso es sumamente importante, no hay empatía en ellos, están siempre, digamos, tratando como de buscar validación externa, ¿verdad? Y son personas que realmente no conectan con los otros, no tienen una conexión emocional con los otros porque están solamente como están buscando poder satisfacer sus necesidades usando a los demás. Suena muy feito decirlo, pero bueno, estos son como rasgos. Como las características principales serían estas como del narcisismo. Exacto. Y como el personaje mitológico de donde deriva el nombre, ¿verdad? Por supuesto. Que es Narciso, observándose constantemente su reflejo y satisfaciendo su vanidad, ¿verdad? Y necesitando la validación, como vos decís, ¿verdad? Exactamente. Ahora, este narcisismo, tal vez aquí voy a meter un poquillo la cuchara como psiquiatra, como vos decís, es parte fundamental de los seres humanos en algún momento ser narcisos, ¿verdad? Y característicamente los bebés y el famoso narcisismo primario y el narcisismo secundario, que son cuestiones ahí como del desarrollo, digamos, mental de los primeros años de vida, es un rasgo, como vos decís, normal, que todos tenemos, ¿verdad? Entonces,
tal vez para quienes nos están escuchando, a mí me gustaría como desde el punto de vista psiquiátrico aclarar esto, ¿verdad? Que yo siempre insisto mucho que en la clasificación de enfermedades están los trastornos mayores en el eje 1, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el eje 1, donde están las esquizofrenias, bipolaridad, depresión, y en el eje 2 los trastornos de personalidad, y es cuando un rasgo de estos que hablamos de pronto hace que la persona disfuncione a nivel social o en distintos campos de la vida. Pero cuando uno, y esto siempre pasa en las clases de medicina y supongo que de psicología también, cuando uno estudia los trastornos de personalidad uno se empieza a reconocer, sí. ¿verdad? Por todos lados. Que si uno es muy histérico, que si uno es muy evitativo, o que si uno es muy narciso, o incluso hasta sociópata de vez en cuando, ¿verdad? Uno dice, uy, qué torta. Pero esto... Soy todo. Exacto. Entonces, estos rasgos están en todos y no necesariamente es una cuestión patológica. A pesar de que lo planteas así como algo de no empatía, hay partes en donde esto no es patológico, entonces. Exacto. Sí, ahí no, a ver, sí, uno podría, tal vez no todas las características que acabo de dar, pero hay una persona que puede tener un rasgo ahí como que uno lo ve como superior, pero sí, puede ser empático. ¿Verdad? O puede estar queriendo tener validación externa, por ejemplo, no sé, alguien en redes sociales, ¿verdad? Que está buscando los likes, ¿verdad? Y eso le llena, pero puede que sea empática, ¿verdad? Entonces, no solo porque yo estoy ahí, ¿verdad? Tratando de dar mi imagen y que todo el mundo, ¿verdad? Puede ser que, no, simplemente quiere atención, digamos, y eso le da su alimentación, pero es empática. Pero si esta persona no es empática, y ya nos va llevando un poco como a la línea como, ahí. Aquí algo pasa. O sea, el momento en que algo se convierte en patológico o hablemos del narcisismo, en que el narcisismo es algo patológico, es el momento en que tenemos todas estas características juntas. Esta grandiosidad de la que hablabas, esta búsqueda de aceptación externa y la falta de empatía, como esas tres características principales, juntas ya estamos hablando de que algo es patológico, ¿será así? Son como 5, dice el DSM-5, sí, más o menos, ¿verdad? Pero es importante saber que para que sea un trastorno, ¿verdad? Es un patrón, ¿verdad? Todos estos rasgos se hacen como un patrón y es permanente en la vida de la persona, ¿verdad? Es parte de su estructura de personalidad. Es parte de su estructura de personalidad. Entonces es siempre, no es de vez en cuando. No es que yo voy a hacer, me siento superior en un baile, pero ya luego en mi casa me siento ahí como, ¿verdad? No. O sea, es permanente y en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Qué bueno a esto nivel que social, decís, laboral. Porque yo creo que hay una creencia de que mucha gente que es como muy soberbia, muy grandiosa, ¿verdad? Que se echa mucho flores, es una máscara. Y entonces normalmente la gente dice es que en el fondo es muy insegura. Sí, y esto uno lo oye un montón con personas que tienen como este perfil. Es que en el fondo yo sé que es muy inseguro y que más bien lo que está haciendo es tratando de compensar. ¿Dónde queda eso ahí en el narcisismo? Bueno, es que creo que la raíz más importante es el ver la falta de empatía, ¿verdad? Porque yo puedo tener esta máscara y me indica, bueno, sí, sos una persona insegura, pero en el narciso también en el fondo hay toda una vulnerabilidad y toda una inseguridad, ¿verdad? Solo que no, bueno, hay un tipo de narcisismo que luego vamos a hablar, que ese sí tal vez lo muestra un poco más, pero volviendo, ¿verdad? A eso, o sea, yo puedo ser esta máscara, ¿verdad? Y después, o sea, tengo empatía, ¿verdad? O sea, no ando tratando mal o inferior a los demás, no ando, ¿verdad? Simplemente es como tal vez esa máscara en este lugar la pongo, ¿verdad? Pero tal vez en otros lados no me sale. O sea, esa característica de la falta de empatía y el bajarle el piso a los demás es como de las características más peligrosas, tal vez, no sé si será la palabra correcta, o más patológicas del narcisismo. O más determinante, tal vez. Tal vez más determinante. Exacto, es como cuando, digamos, yo tengo pacientes que entonces me dicen que es un narciso, y entonces yo le digo, bueno, pero él es esta persona, vos has visto que es empático, que se conecta emocionalmente con otra gente o algo así. Ah, sí, no, bueno, vieras que, entonces me dan como ejemplos, entonces yo digo, bueno, no es un narciso,
¿verdad? Tiene ahí, o sea, tiene estas defensas, digamos, Ajá. ¿verdad? Pero no es per se un narciso. No es No es algo de que está cepa, arraigado digamos. a su personalidad tan Exacto. profundamente. Sí, no es un narciso de cepa, así de, ¿verdad? De fondo. Puro. Ajá. Ajá, puro, exacto. Puro. Ajá. Ajá. Hay Ok. algo que me gustaría tal vez ponerlo sobre la mesa y es, normalmente cuando hablamos de narcisismo hablamos de varones. Ujú. ¿Por qué pasa esto? Ujú. Bueno, ¿por qué pasa? Tenemos una proporción mayor de hombres con este diagnóstico, hay un tema de socialización, se ven más, se diagnostican más. Ujú. No sé, Isa, también desde la parte de psiquiátrica, si Sí, tenés... sí, esto es súper interesante porque sí hay un sesgo a la hora de hacer diagnóstico de acuerdo al género, ¿verdad? Eso está estudiado. A las mujeres se les suele diagnosticar más con trastorno límite de la personalidad y con trastorno histriónico, ¿verdad? Y a los hombres se les diagnostica más con narcisismo y con sociopatía. Y tiene que ver mucho porque con las características sí de socialización y las descripciones que se hacen, si uno se pone a ver, por ejemplo, el trastorno histriónico de la personalidad, finalmente los criterios diagnósticos son de una u otra forma características que se les solicita a las mujeres que tengan, ¿verdad? Que sean dulces, que sean seductoras, que sean de pronto como el centro de atención y que ya, ¿verdad? No me voy a desviar al trastorno histriónico de la personalidad, pero se tiende más a diagnosticar esto en mujeres y sí hay un sesgo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, en hombres, esta imagen del hombre fuerte, exitoso, que necesito que me reconozcan, que paso por encima de todo mundo, ¿verdad? Llevado al extremo en la sociopatía, ¿verdad? Donde hay ciertas, digamos, ya como un aprovechamiento De del los otro, demás. ¿verdad? Y que uno ve hasta jefes de Estado, ¿verdad? Para no decir nada más. No ponerlo muy político. Exacto. Para no entrar en controversias, sí que tienen estas características muy llamativas, pero sin duda hay mujeres que las tienen, ¿verdad? Y igual para el otro lado, o sea, hay hombres terriblemente histéricos y eso no es que no exista, pero sí hay un sesgo a nivel de diagnóstico. Ok, bien. Entonces, recapitulando, las características de una persona narcisista, tal vez como para arrancar ahí de los tipos o de ¿verdad? Cómo se ven. Yo tal vez también lo que quería decir es que, bueno, en el DSM-5 sale solo el trastorno, o sea, sale el trastorno narcisista de personalidad, ¿verdad? Pero es muy enfocado solo como a esta grandiosidad y esta superficialidad de la persona, ¿verdad? Esta ganas de tener, de alimentarse de lo exterior, de explotar a los demás, ¿verdad? De manipular, de mentir y todo para poder tener sus necesidades, digamos, satisfechas, ¿verdad? La de los demás no. Entonces, y ahí es donde yo digo, bueno, hay muy poca investigación porque el DSM-5 solo nos habla de esas características, pero hay otros tipos de narcisismos que hacen el mismo daño, ¿verdad? Pero que tienen como otros rasguitos ahí. Como sutilezas que no, de repente no calzarían en el diagnóstico formal, pero que igual calzan en un narcisismo. Exacto, que sí, y que no está en el DSM-5, pero se ha descubierto investigaciones, ¿verdad? De que no es solo este tipo, digamos, el grandioso, el CEO, ¿verdad? El que ve a mi casa, la que tengo, que quiere exponer todo lo material, el carro, ¿verdad? Que ese es un poco el tipo del DSM-5 que es lo que, digamos, nos dice que es. ¿Y cuáles serían esos otros tipos de narcisismo que pueden ser igualmente dañinos, por decirlo de alguna forma? Exacto. Bueno, está el narciso... bueno, yo le digo malicioso, pero en inglés es el malignant, ¿verdad? O el maligno. Bueno, no sé, le podríamos decir malicioso, el malo, el maligno, ¿verdad? Este es igual, tiene la parte de grandeza, o sea, todos tienen esta parte de grandeza, pero este puede tirar un poquito más a esos, los explotan también necesitan estar alimentándose, ¿verdad? De lo externo y de sacarle el jugo, ¿verdad? A la persona con la que está. Ellos establecen relaciones con personas en donde saben que esa persona, o sea, le es conveniente para sus necesidades, ¿verdad? Por eso muchas veces un narciso lo podemos ver con una persona border, tal vez, porque la border, ¿verdad? Va a
tal vez a decir, ay, que sos el mejor, ¿verdad? Y todo este vínculo y todo, entonces lo alimenta, ¿verdad? Claro. Entonces, este malicioso es malillo, es de esos que uno dice que es un poquito ahí, puede ser un poquito psicópata, ¿verdad? O sea, con características psicópatas. Entonces, estos son los que, por ejemplo, te dicen, vos sin mí no vas a hacer nada, si vos me dejas, ¿verdad? Te voy a dejar en la calle, ¿verdad? Y son como feillos, ¿verdad? Tienen dinámicas muy feas, muy abusivas. Muy perversones. Muy perversos. Ajá. Esos son los perversos. Qué montón de nombres se me acaban de venir a la cabeza. Ajá. Ejemplos de la vida real. Ejemplos de la vida real, sí. ¿Verdad? Okay. Ese es uno. Luego pero bueno, es como la característica, perdona, Janet, es como la característica de el novio que uno no quiere para la amiga, ¿verdad? Es el típico novio que uno no quiere para su amiga, que se da cuenta que está todo el tiempo como, ¿verdad? Como buscando complacer a esta persona, buscando adular a esta persona y que esta persona le hace sentir y que uno se da cuenta que la persona va haciéndose como más chiquitita cada vez, ¿verdad? Y siendo como más indefensa cada vez ante esta persona por las cosas que le dice justamente. Claro. O sea, creo que esto que dijiste de si me dejas nadie te va a querer, si me dejas yo soy la única persona que podría quererte o la única persona que podría estar contigo, o que juegan mucho con la persona o que mienten a veces de formas burdas y que uno los dice, que son pero la infidelidad, por ejemplo, o sea, esos son de los malitos, ¿verdad? Los perversos. Sí, no es que todos los que sean infieles son perversos, pero los que sí mienten descaradamente y dan vuelta a las situaciones y le hacen creer a la otra persona que es la culpable o que está loca por las cosas que está viendo, de repente va por ahí. Los que hacen el gaslighting, ¿verdad? Que te hacen dudar como de la realidad que está viviendo. Y ellos, bueno, los narcisos pues culpan siempre todo es afuera, la culpa es del otro, nunca se responsabilizan, ¿verdad? De sus acciones, ellos están bien, no les pasa nada, que por eso, o sea, no hay tanto investigación, digamos, como para un DSM-5 porque no llegan. O sea, de todas las patologías, digamos, o sea, ¿qué problemas tiene un narciso? Que lo pueda decir, bueno, voy a ir a consulta. No, porque nunca va a aceptar que tiene un problema. No, porque todo le va bien también. Son exitosos financieramente, les va bien, tienen altos puestos, o sea, son encantadores, ¿verdad? Toda esta parte afuera son personas, la gente los ve y dice, ay, qué lindo, que no sé qué, pero adentro, o sea, a la casa, digamos, con la esposa o con los hijos, con la pareja, ahí son completamente malos. O sea, hacen estas dinámicas, pero proyectan no las una imagen afuera, exacto. Me muerdo la lengua por no hacer el correlato, digamos, con figuras públicas. Ah, sí, por eso. El montón de nombres que se me vinieron a la cabeza no los voy a hacer pero entonces tienen esta proyección hacia afuera y adentro es que son, digamos, como esta cosa maligna, digamos, con sus seres más cercanos. No necesariamente son malignos con el resto, como de manipularlos. No, más que todo son como con la pareja y los de adentro. ¿Y en jefaturas? Porque me imagino que estando en posiciones de jefatura con sus subordinados deben ser los típicos jefes que hacen que sus subordinados lleguen a consulta, digamos. Sí, pero logran manejarlos. Tal vez la pareja empieza o sea, como decir, aquí hay algo malo, ¿verdad? Porque sí se siente como aquí hay algo que no está bien y ellas comienzan, o ellos, ¿verdad? Comienzan como a decir, hey, esto... No hay conexión, o sea, no me preguntas qué quiero yo comer, o sea, o me llevas al restaurante y siempre pedís lo que yo quiero, o sea, lo que vos querés. Hablas por mí. Exacto, ¿verdad? Pedirle la copa de vino, tal, y ni siquiera le preguntó, ¿verdad? Tienen todas estas dinámicas, entonces, ahí es como que donde se le comienza a caer la imagen, la dinámica y empiezan entonces con la víctima. Entonces puede hacer lo mismo con un subordinado, sí. Digo, lo del gaslighting, lo de ser malo, lo de darle vuelta a las cosas. Exacto, porque la pareja tiene como, no sé, tal vez se siente más libre de poder hacerlo. Uno como colaborador en una empresa con el CEO, pues no lo vas a confrontar. No, pero tal vez son los típicos jefes de los que uno oye en consulta, ¿verdad? Que te cuentan que los tratan malísimo, que hacen cosas súper feas. Que pero dice, no lo confrontan. Pero no lo jamás. confrontan. No, jamás. Entonces, por eso es que ellos no sacan su parte mala ahí en el trabajo. O sea, porque
porque si no se les cae, porque no hay la dinámica, no la interacción, no llega el empleado a decirle, mira, ¿usted por qué me trata así? Ok, o sea, estas personas tienden a ponerse malos cuando son confrontados o son como puestos en jaque. Sí. Ok. Sí, ¿verdad? O cuando hacen esa parte maliciosa que no se vea, no sea tan visible, más pasivo-agresivo. Van socavando todo para preparar. Y esa es mucha la dinámica que uno observa en relaciones de pareja donde hay mucha violencia, ¿verdad? Donde la mujer, por ejemplo, se llega a cuestionar qué hago si lo dejo, cómo voy a vivir, es que él va a cambiar, es que en realidad sí me quiere, es que... Claro, porque es un ciclo, ¿verdad? Exacto. O sea, donde empiezan a perder el control, es donde empiezan a denigrar, a invalidar, ¿verdad? Bueno, siempre invalidan, pero empiezan a ser, digamos, más agresivos y entonces después, como ven que la otra persona tal vez ya como que está pensando diferente, como que se le está saliendo el nidito, ¿verdad? Entonces ahí ya él empieza, no, yo voy a cambiar, no, yo... Pero ese es otro tipo, más que todo. El malicioso... Es malo. Es malo. Pregunto, Exacto. antes de que pasemos de tipo, decías que estos en general son como muy exitosos, pero me cuestiono si habrá algunos de estos que no tengan éxito y más bien lo que sea es que vivan muy frustrados y se desquiten esa frustración en los demás, porque de repente, ¿verdad? No sé, me cuestiono si habrá de estos narcisos maliciosos. Fuera de los CEOs, ¿verdad? Y que no hayan logrado, tal vez no tenían tanta capacidad para llegar a alcanzar estos puestos altos. Tal vez no tenían tanta la psicopatía. Ok, ¿verdad? Sí, la psicopatía no les dio para tanto, o la parte cognitiva, la reserva cognitiva no era tan alta, ¿verdad? Para llegar a esos puestos tan altos y de repente digo, bueno, me puedo imaginar una persona muy frustrada y muy violenta más bien. Ese sería el narcisista encubierto. Ah, ok, contanos de eso. ¿Cómo es el narcisismo encubierto? El narcisista encubierto es esta persona que se hace la víctima. O sea, tiene su parte de grandiosidad, por ejemplo, aquí, donde dicen, o sea, es que yo sería el mejor CEO de esa empresa, pero a mí no, son injustos, no me están viendo. El mundo no me está validando y por eso no alcancé. Exacto, o llegué en un tiempo que no era. Este no era mi tiempo. Pero si hubiera estado en los años no sé cuánto, probablemente ahí sí me hubieran visto y ahí yo sería ese CEO, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre es como esta parte de víctima, como de que no me ve, el mundo no me ve. Cuando deberían de verme. El mundo me debe, me tienen que ver. Entonces entran como en este victimismo y entonces este sí es uno de los que le sale mucho la ira, el enojo, ¿verdad? Porque están frustrados. Y ahí entrarían entonces los candidatos frustrados a la presidencia de la República que no llegaron y que, pobrecitos, no me dieron la oportunidad. Suficientemente psicopáticos como para llegar hasta allá. Para alcanzar la cantidad de votos y se quedan y entonces hacen berrinche. Y hacer las cositas malitas, ¿verdad? Que de lo que hacen, la parte sociopática también, ¿verdad? Y todo, y que tal vez no, ¿verdad? Que les hizo falta. ¿Cómo es que se llama perdón? Narcisismo este es encubierto. Entonces el encubierto igual es más difícil de verlo. Y la persona que está, ya sea, bueno, el hijo, la esposa o mi amiga, o sea, la amiga o lo que sea, ¿verdad? Tienden a compadecerse mucho, ¿verdad? Porque está en este rollo de víctima, entonces empatizan mucho, pero entonces de pronto le sale el enojo, entonces la otra no sabe y la trata mal, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esta parte, digamos, de grandiosidad que tiene la persona, porque esos son como los tintes que hay que ver, ¿verdad? Porque yo puedo hacerme la víctima de decir, no pude llegar a ser presidente, ¿verdad? Bueno, y tal vez si le pongo en el otro, tal vez voy a tener más votos, ¿verdad? Pero ahí vos no estás escuchando nada narciso. En cambio, un narciso encubierto sería, claro, es que y perdón por la palabra, ese pueblo tan idiotas, que son unos idiotas, ¿cómo van a votar por ese? O sea, es que no me están viendo a mí, no ven el potencial que yo tengo, o sea, es que yo hubiera podido arreglar esto en 2 momentos, ¿verdad? Yo me como la bronca. Entonces,
eso, ahí es donde uno los detecta, donde uno dice, sí, como, ¿verdad? Como que el mundo no me está viendo, que es injusto, entonces están enojados, no me reconocen, no me ven. Exacto, yo estoy aquí, o sea, es lo que se están perdiendo. O sea, la grandiosidad permanece, ¿verdad? Porque son los que podrían haber resuelto todos los problemas, pero están en una posición, digamos, más abajo porque no han logrado por características no muy desarrolladas en lo sociopático. Digamos, ¿verdad? Esa podría ser una explicación o porque nos libramos de, pero entonces viven con esa creencia de que ellos hubieran podido ser lo mejor, ¿verdad? Es como igual. Sí, son resentidos. Exacto. Son como resentidos. Como si lo ponemos en términos de relaciones de pareja, esos son los que si te hubieras quedado conmigo habrías tenido A, B y C, pero por tonta te fuiste con el otro fulano o qué sé yo. Nadie te va a querer como yo te quiero. Vos no vas a encontrar ningún otro amor como el mío. Yo que te, ¿verdad? Como ese discurso. Ok. O yo podría tener el éxito que tiene el otro fulano, nada más que a mí no me vieron o no me validaron en la empresa. Exacto. Lo que me estoy cuestionando es, yo he escuchado discursos así en consulta. ¿Será que este narcisista en momentos de frustración, en momentos en que lo despiden de la empresa, en momentos en que está necesitando validación, puede venir a buscar ayuda? Obviamente muy temporalmente, no duran más de 1 o 2 citas, para buscar esa validación. O sea, pueden ser personas que de repente están constantemente buscando a alguien que les diga, sí, pobrecito vos que no te validaron o que te echaron o sí, fue totalmente injusto. Están en esa constante búsqueda de validación. Y hay muchos narcisos que llegan a consulta pero por una depresión, por ejemplo. O sea, vos puedes referirme a mira, aquí va una persona con depresión y de pronto yo puedo ver y decir, mira, este es un narcisillo, ¿verdad? Que tiene ahí la falta de empatía, tiene esta frustración, puedo sacar, digamos, y decir, sí, parece un narciso encubierto, ¿verdad? Pero llegan por la depresión, ¿verdad? O llegan para sentir eso, como, bueno, y la psicóloga está, y nos ruedan. Sí, o para sentirse un poco validados en ese discurso de que no los están viendo, no les están dando suficiente, ¿verdad? No, de repente pienso incluso ahora que hablaste de infidelidades, personas que luego de haber cometido una infidelidad, ¿verdad? Y en lugar de conectar con el dolor de la otra persona y pedir perdón, más bien lo que hacen es decir, es que vos no me dabas, es que vos no estabas para mí, es que vos, que uno ¿qué más iba a hacer yo? Conecta. Y uno dice, pero, sí, ¿de dónde? Sí, que uno dice, no conecta con el dolor de ella, pero ahí es donde hay que tener mucho cuidado en de una vez decir, sí, es un narciso, porque tenemos que ver lo de la empatía. ¿Verdad? Claro. Porque puede que ahí no esté conectando, pero que la después pueda conectar. Y pero que en otros momentos sí conecte. Que sí, que uno puede haber visto en la pareja, bueno, no, en otras cosas sí conecta con ella. O sea, otros empatía temas, cero. No hay empatía, no nada. hay nada, porque todas las necesidades son para ellos. A mí son mis necesidades, lo que yo necesito, lo resto me importa un pito. Entonces no hay. ¿Verdad? Y más allá del narcisismo encubierto y del maligno, hay algunos otros. Bueno, el de grandeza que ya hablamos, que es como el que está en el trastorno, ¿verdad? El del DSM, digamos, en la clasificación diagnóstica. Luego está el narcisista comunitario. Entonces, estos son las que hacen, digamos que sea yo. Entonces yo digo, voy a ayudar a los chiquitos de África, entonces yo me estoy exponiendo en redes o me estoy exponiendo, ¿verdad? Voy a hacer esta obra de caridad, necesitamos, no sé, $10,000 para esto, no sé cuánto. Entonces están exponiéndose, ¿verdad? Para recibir como, qué linda, qué bella, qué sos, qué trabajo tan lindo, ¿verdad? Pero no conectan con la población, o sea, lo que ellos quieren es como esa alimentación de que qué lindas y todo, pero realmente después puede ser como, aquí está el cheque recaudado, vaya y déjelo, ¿verdad? O tomarse la foto como así, pero no hay una conexión con la población a la que está ayudando, ¿verdad? Y todo lo quieren hacer como, no sé, como una gala y que todo pues, sea así súper fancy y entonces que todo el mundo le reconozca, ¿verdad? Esta debe tener un poquito de tinte histriónico, ¿verdad? También. Pero eso es, o sea, eso es lo que necesita, que los demás la vean y le digan,
le reconozcan y le agradezcan por la labor hecha por una comunidad determinada, pero en realidad la comunidad no le... Nada, exacto, no es genuino, no hay una conexión. Ok, ¿Verdad? ok. Qué interesante, ¿verdad? Si se mezclan todos, ¿verdad? De nuevo, uno como que logra identificar o en películas o en la vida real o en historias, digamos, de la cotidianidad, En personas... Hollywood, en Los Ángeles. Sí, en la realeza, Eso. ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ya que están tan de moda, sí, ahí se me ocurrieron unos cuantos nombres, ¿verdad? De pronto. Es que sí, vienen y vienen nombres públicos que para no ser controversiales, de nuevo, mejor sí, no exponemos mucho y para nada. no etiquetar a nadie ni a diagnosticar. Sí, Exacto, ¿verdad? exacto. Ok. Y estos serían, digamos, como los 4 tipos principales de narcisismo. Sí, hay otro que es como el más, inofensivo, y este es como el típico que es así igual, es ya tal vez como un adulto con grandiosidad, demasiado superficial, pero que se comporta como un adolescente. Yo no sé si ustedes han conocido, Ay, como sí. que uno dice, ay, o sea, tiene 40 años y, ¿verdad? Y la manera en que se expone y en que necesita, Y ¿verdad? lo que esa quieres hacer atención. streaming en YouTube. Entonces ese es como el más, sí, como Inofensivo. inofensivo, digamos. Ajá. Ok. Perdón, es que pensaba con el anterior, ¿cómo se llamaba? El de la exposición, El de comunitario. como el comunitario. Es que pensaba que con la explosión de las redes sociales y la sociedad en la que vivimos actualmente, queda mucho más evidenciado. Obviamente tenemos que tener cuidado de no etiquetar ahora de narcisistas comunitarios a toda la gente que hace cosas buenas y que lo Exacto, ¿no? publica en redes, porque es el mundo actual, pero creo que en las redes sociales debe ser como su charco, ¿verdad? Porque es el lugar perfecto para exponerse y de repente sí, se ven mucho. Claro, y yo soy la mejor, yo soy la que puedo recibir, o sea, sí, son como esta grandeza, ¿verdad? Como venga a mí, yo te ayudo con esa donación, porque, o sea, yo conmigo te va a ir súper bien, porque yo te puedo, o sea, tengo todos estos followers, ¿verdad? Y puedo recaudar un montón de plata, ningún otro lo va a hacer así, o sea, es que... Solo O yo. sea, son las características perfectas para un influencer. Y ojo, no estoy diciendo que los influencers todos No, tengan ese acordémonos que diagnóstico, tenemos pero... que preguntarnos, ¿será tenía empatía? Sí, no, de acuerdo, pero ¿Verdad? digo, las profesiones muchas veces tienen ciertas características que hacen que de nuevo, no todo el mundo que está en esas profesiones, ¿verdad? Llega porque tenga esas características de personalidad, pero es común que las personas con esas características de personalidad lleguen a esas profesiones, como los colegas de Isabel, algunos, ¿verdad? Creo que en el gremio médico se da mucho hay gremios que tienen como ciertas características ya estudiadas un poco más y dentro del gremio, especialidades donde son muy notables, sí. ¿verdad? Los dioses del Olimpo, sí. Sí, esos son muy notables. Ahora, una pregunta que me imagino que muchas personas están haciendo es, ya que lo señalas, ¿verdad? Como la empatía es algo que hay que analizar, si esta persona tiene esta capacidad, es ¿dónde se gesta la empatía? Y por lo tanto, ¿dónde fue que, digamos, en el proceso se gestó el narcisismo de estas características? Porque hablábamos al principio que el narcisismo es un rasgo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Pero, ¿qué pasó en la historia de esas personas que la empatía no se desarrolló y se desarrolló el narcisismo? Y en las personas, digamos, normales, por decirlo de alguna forma, o que no son narcisistas, digamos, desde el punto de vista patológico, ¿cómo crece la empatía? ¿Qué ¿Y en qué momento tal vez empieza a desarrollarse esa parte? Sí, bueno, acordémonos, bueno, como es, digamos, en un trastorno de personalidad, ¿verdad? Hay factores biológicos y factores ambientales, ¿verdad? Entonces, la parte biológica, o sea, la empatía, ¿verdad? A nivel, digamos, cerebral, puede que ahí no esté desarrollado, ¿verdad? Como uno diría, o digamos de un psicópata, ¿verdad? Que también tiene esa área, digamos, del cerebro que no desarrolló. Entonces eso por ahí, la parte, digamos, bioquímica o como le llamemos, ¿verdad? Biológica, tiene un papel importante, la herencia y todo. Y la parte ambiental depende, bueno, porque hay también mucha gente que creció con padres narcisistas, o una mamá narcisa, o un hermano narciso, ¿verdad? Entonces también hay muchas conductas aprendidas. O sea, todo eso hay como que ir como
como viendo bien, digamos, el caso y ver, bueno, qué tanto ha sido aprendido y qué tanto viene un poquito más de la parte biológica, ¿verdad? La empatía al final es una habilidad, ¿verdad? Que todo, o sea, que nos ayudan, nos enseñan, digamos, nuestras figuras significativas. Se supone, ¿verdad? Ay, que le pegó al chiquito, mi amor, si usted le pega a ese chiquito, tucu, ¿verdad? Y la persona lo puede aprender. ¿En qué momento de la vida esperamos ver ya que un niño o una niña empieza a desarrollar esa empatía hacia los otros y en qué momento podemos cuestionarnos, aquí hay algo que tal vez no está tan bien? Ajá, sí, que sea algo más biológico. Ajá, o sea, como en sí, qué que tal momento. vez yo traté de enseñarle. Porque me puedo imaginar muchas mamás y papás escuchando esto y diciendo, uy, ¿será mi hijo, estará mi hija? ¿Verdad? ¿En qué momento nos lo empezamos a cuestionar? Bueno, yo creo que un chico ya a los 8 años, 7, 8 años, uno puede empezar a ver cómo decir, mira, es empático. Ay, mira, el otro lloró por un dulce y él fue y le dio el dulce. En la etapa escolar, ¿verdad? Digamos, entonces. Sí, porque ya hay más socialización. Acuérdense que los chiquitos de 4 años, 3 años son narcisos, ¿verdad? O sea, no, yo no te presto mi juguete, es mío. Exacto. Punto, yo voy a jugar con él, ¿verdad? Entonces es un poco, sí, yo diría que 7, 8 más años ya uno escolar. puede ir viendo. Exacto. Ok, y es como dijiste, una habilidad y por lo tanto se puede aprender. O sea, es algo que se puede desarrollar. Si uno ve a un niño, por ejemplo, que no es empático a los 7, 8 años, no es que ya todo está perdido y vas a tener al narciso metido en tu casa, sino que es algo que vos podés desarrollar. Sí, digamos, si llegara un narciso, uno diría, bueno, Dave, vamos a darle habilidades para la empatía y la conexión emocional, a pesar de que tal vez no creo que lo vayan a sentir, pero sí por lo menos cognitivamente, que puedan ponerse, o sea, hacer como un mindful ahí, como decir, ok, un momento. O sea, digamos, yo soñando, digamos, un narciso, diga, soy narciso, quiero ser empático, quiero ser, ¿verdad? Conectar, me he dado cuenta, escuché el podcast de ustedes, necesito, ¿verdad? Ayuda. Eso pasa cada cuánto, digamos. Exacto, cada nunca. Exacto, por eso no hay tanta investigación, pero entonces yo lo que haría es, bueno, ok, vamos a la habilidad de que puedas ver situaciones donde puedas parar y decir, ok, un momento, aquí voy, o sea, ser mindfully, ¿verdad? Estrategias mindfully, stop, ok, porque lo que quisiera es aprovecharme de esta persona, porque ese es mi impulso, eso es lo que mejor conozco y todo, pero no, vamos a ver lo que Janet me ha enseñado. Ok, no explotemos, no, ¿verdad? No explotemos a la otra persona, tratemos de ver qué puede estar sintiendo la otra persona, pero ahí es donde yo digo que puede ser muy como cognitivo, ¿verdad? Yo no sé realmente si pueda llegar realmente a sentirlo. Como aprender un tango, digamos, sería como darle los pasos y que tenga claros los pasos, como cuando trabajamos habilidades sociales, que saben los pasos, pero no necesariamente conectan con los pasos, pero que los puedan seguir. Exacto. Esto pasa porque creo que cuando alguien, no sé, está oyendo el podcast y dice, mi pareja está muy ahí, ¿verdad? Y una de las preguntas típicas de las parejas de estas personas, que son las que normalmente vemos en consulta, es, ¿y puede cambiar? Esta es como la pregunta constante que yo escucho, ¿verdad? ¿Vos crees que puede cambiar? Y la respuesta de uno siempre es como arrugar la cara y es, bueno, yo creo en el cambio, pero... Sí, hasta o no habrá un medicamento para los narcisos, no, o sea, no, es un trastorno de personalidad, ahora, de los más fuertes que no se pueden cambiar, ¿verdad? Hay unos que sí pueden ir modificando, ¿verdad? Modifican su conducta, son conscientes, ¿verdad? Quieren, están con la motivación, ¿verdad? Pero digamos, así como así, si no a psicología, o sea, ahí hay que salir corriendo y hacer todo lo que han dicho, ¿verdad? Muchos autores de contacto cero, de no podemos ser empáticos con ellos, porque entonces manipulan, quieren volver a agarrar el control, el poder, ¿verdad? Entonces es contacto cero. Porque esas serían como las estrategias a seguir una vez que nos damos cuenta que la persona no va a cambiar. Tal vez entremos ahí. Que está ahí como ¿qué hago narciso, entonces exacto. si acepto ya que mi pareja está ahí, que no va a cambiar? Porque, ¿verdad? El cambio mágico no existe. Para todos los que estén estudiando farmacia, química, si lo inventan se hacen millonarios, pero por ahora no conocemos la fórmula. Y entonces, en el momento en que una persona toma conciencia de, ok, esto no va para ningún lado, ¿qué hacen?
Acabas de decir, contacto esta persona, cero. esta persona, tiene que fortalecerse mucho porque depende, o sea, está en una relación y generalmente tienen estrés postraumático por toda la violencia emocional, psicológica, inclusive física que han podido tener en la relación, ¿verdad? Estando con una persona así y toda la confusión, ¿verdad? Porque es que realmente con todo el gaslighting que han recibido y todo, entonces pierden un montón de sí mismas, ¿verdad? Entonces, no es fácil, no es fácil desapegarse de un narciso, pero sí se les puede dar las estrategias para ir poco a poco, y una de las que yo les digo, o sea, no podés ser empática con él. O sea, tenés el corazón más lindo y precioso, pero con él no. Con él no puedes ser empática. O sea, si sos empática, ahí es donde, de verdad, te resbalás en la cáscara de banano. Entonces, ahí no. Ahí tenemos que ser muy racionales, tenemos que empoderarnos y tenemos que hacer contacto cero. Y cuando vuelva a buscar, igual, o sea, un montón de estrategias, porque son personas, los narcisos pueden hasta romper la relación ellos, pero a los 3 meses otra vez vuelven a buscar. Porque probablemente rompieron la relación ahí porque por ahí anda otra que están rondando o otro que están rondando o algo, entonces se van ahí porque eso es lo que me conviene ahorita, es lo que necesito, ya está, no me está aportando nada, entonces, pero después de pronto está ya no la desecho porque es que es fuerte, pero es así como, ya está, no me sirve, entonces vuelvo porque también quiero tener el control de que, o sea, vas a volver. Es como una validación al final, si logro irme de acá para allá y de acá puedo volver y me vuelven a dar pelote y vuelvo acá y me vuelven a... Es una forma de ser validado, ¿verdad? Yo ser lo máximo porque nadie se aleja de mí. Exacto. Entonces, nada más para, digamos, si viniera un narciso, o sea, que dice, quiero cambiar, son 10 años de terapia. ¿Te ha pasado, Janet? O sea... ¿Has tenido alguno que quiera cambiar esa estructura? Porque creo que nosotros los vemos en terapia de nuevo, porque están ansiosos, porque están frustrados, porque están deprimidos, o sea, pero ¿has tenido a alguien, porque a mí no me ha pasado, que te diga, reconozco mi narcisismo y quiero hacer un cambio respecto a esto? He tenido, sí, yo tengo un caso, pero llegó más como por la parte como de sociopatía y así, como, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que era un poco más narciso, entonces, yo con mucho confrontación empática, linda y todo, le dije, me parece que es más esto, entonces, él tiene una motivación, ¿verdad? Pero yo ahí ya, a él lo empiezo a trabajar, digamos, desde el trauma. Entonces yo ya ahí, o sea, digo, me puedo conectar con él porque todos... Claro, desde una experiencia traumática. Desde su parte traumática y todo, y también la parte de las habilidades, ¿verdad? Pero esta persona tiene que estar bien, o sea, motivada al cambio, ¿entiendes? Tiene que tenerlo, entonces cuesta mucho. Entonces no es como, o sea, tiene que comprometerse realmente. Ahora, de que vaya a cambiar así, no, pero él está haciendo su esfuerzo y quiere, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo le va. Qué complicado, porque estoy, ¿verdad?, procesando que de pronto hacer un diagnóstico como este puede ser muy lapidario, y tal vez a la persona, por sus características que tanto hemos discutido, no le vaya, a comillas, afectar, pero toda la gente alrededor, que va a haber gente que lo quiera genuinamente, se va a sentir muy mal, ¿verdad? Porque estamos diciendo que puede haber una condición biológica que predisponga a que no haya la capacidad de empatizar, que además durante su infancia no se le enseñó y no adquirió las habilidades, y que justamente por no tener estas habilidades que no se desarrollaron, va a llegar a la adultez sin la capacidad, ya digamos muy rígido, de empatizar, que es necesario vulnerabilizarse para poder trabajar en terapia, pero ya, o sea, ya hay un corte, digamos, estructural que impide que esta persona haga esto, y que entonces no va a cambiar. Y la recomendación para quien esté cerca es corte, huya. Pero de pronto puede ser tu papá. Eso estaba pensando. De pronto puede ser un hijo, sí, ¿verdad? O sea, qué complicado. Yo ahí, digamos, cuando he tenido, porque tengo muchos pacientes, ¿verdad? Hijos, parejas, con papá o mamá, yo les digo, vos decidís si puedo, o sea, a ver, ¿hacia dónde querés ir? ¿O un contacto cero? ¿Crees? Porque hay gente que dice, yo puedo hacer el contacto cero, yo puedo quitarlo en mi vida, o sea, y trabajemos eso, o entendamos su estructura de personalidad, sepamos cómo lidiar con esta persona, saber que si voy a ir a comer con mi mamá narcisa,
tratar de quedar todo en la superficie, saber que no me puedo poner vulnerable, porque eso es armas para ellos, ¿verdad? Saber que si en algún momento mi mamá empieza a criticar o empieza con su parte pasivo-agresiva, te levantas y te vas, ¿verdad? Entonces, como ir haciendo esos ejercicios. Bueno, ¿querés ir a Navidad? Bueno, anda un ratito, pero no te expongas, porque es... entonces son como ese tipo, digamos, Y de una vez prepárate porque ya sabes cómo es el juego, ¿verdad? O sea, como ya sabes qué esperar de esta persona. Puedes, irle a dar el regalo, va a ser alguien importante para vos, si se enferma lo vas a ayudar y demás, pero no te expongas. Y no tengas expectativas. Eso es mucho, bajarle la expectativa de que mi mamá va a cambiar o mi papá va a cambiar, o sea, ¿no? Y nunca están en tratamiento, ¿verdad? Digamos. Entonces, inclusive, bueno, esta persona que es narcisa, ¿verdad? Les quería decir, digamos, cuando están en terapia, entonces siempre sale esa estructura, ¿verdad? Como, bueno, y entonces, o sea, se van a lo externo, ¿verdad? Entonces parte del trabajo es como decirle, bueno, o sea, ok, vea, aquí estás otra vez, a mí me encanta, o sea, está bien, ya conozco todo eso, o sea, aquí no, aquí lo que vamos a hacer es interno, adentro, acuérdese, vamos a irnos adentro, porque ellos no quieren entrar en contacto con su vulnerabilidad, ¿verdad? Jamás, pero esa parte, digamos, de poder llegar a tener esa... o sea, que se sienta con el terapeuta seguro, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Para poder como de quitar esa capa, porque dice es toda una defensa también, ¿verdad? Justamente, tal vez ahí era donde yo me quería como tal vez devolver, ¿verdad? Desde el punto de vista más psicodinámico, ¿verdad? Más psicoanalítico, tal vez más Otto Kemberg, ¿verdad? Este autor que empieza a describir justamente el narcisismo maligno y demás. De lo que se habla es de que esta pérdida de la capacidad de empatizar tiene que ver con un momento o con espacios o dinámicas donde fueron terriblemente agredidos y tuvieron que aprender a defenderse poniendo esta barrera, ¿verdad? Ante toda esa violencia que estaban recibiendo, sea de forma pasiva o de forma activa, pero que tuvieron que enconcharse para protegerse. Exacto. Y justamente nutrirse siempre de la validación externa. Entonces, vulnerabilizarse es retornar a ese momento de tanto dolor y que no quieren volver ahí. Y como psiquiatra, de las cosas más difíciles de atender es justamente cuando una persona narcisista está deprimido. Porque reconocer que están en un estado, digamos, en la lona, que están mal, les resulta sumamente difícil porque ellos no se pueden permitir estar mal, ¿verdad? Entonces, sabemos que los narcisistas, cuando tienen cuadros de estos, son de altísimo riesgo, ¿verdad? Para cometer un suicidio, porque es preferible esa salida a tener que hacer una introspección y vulnerabilizarme y darme cuenta de lo mal que estoy. Sí, aceptar simplemente el ser medicados muchas veces es un golpe al ego fuertísimo. Claro. Por eso es importante, o sea, por eso es un proceso largo, ¿verdad? Porque, digamos, no hay una metodología como tratar a un narciso, porque yo no la he encontrado, pero es como, o sea, tratar, digamos, una fase de que entienda lo que tiene, ¿verdad? No juzgarlo, o sea, saber que eso es una defensa, sino toda una estructura que ahí él se formó y ir preparándole y dándole como las herramientas para luego entrar a eso, ¿verdad? A ese mundo, que ahí es donde yo digo, bueno, necesita un compromiso realmente, o sea, puede que a mitad se vaya y diga, no, ya yo no quiero Esa es mi experiencia terapéutica, o sea, que en el momento que la ansiedad disminuye un poco, que logras darle algunas herramientas para el manejo de la sintomatología depresiva, ansiosa, de la frustración, ya desaparecen de la consulta, donde empezás a tratar de profundizar un poco más, donde empezás a llegar a qué te trae, ¿verdad? ¿Qué te lleva a estos cuadros y qué es lo que causó que llegaras a este punto? En ese momento empiezan a desaparecer de consulta y para mí muchas veces eso es como lo que me aclara un poco el diagnóstico, ¿verdad? El momento en que tocas ciertas fibras y vos decís, sí. Si esta persona tiene la capacidad o no de conectar con ese tipo de cosas. No es que todo el mundo que deje un proceso terapéutico le pongo, ¿verdad? Esa etiqueta diagnóstica, jamás. Pero es como que uno va haciéndose una idea y de repente decís, ok, vamos a ver si aguanta esto. Y de repente tocas fibras sensibles y la persona desaparece y en el momento en que ya tienen herramientas para lidiar con otro. Ahora, una pregunta que yo creo que haría alguien, una paciente mía, ¿es posible ser pareja de una persona de estas y hacer toda esta protección que vos dijiste de personalidad? O sea, tengo una persona en terapia que su planteamiento siempre ha sido,
yo quiero poder lidiar con eso. Yo quiero poder, tengo claro quién es esta persona. Yo quiero poder estar aquí sin que esto me afecte. Y hablábamos ahora de, hay cierta protección que uno puede tener cuando es tu mamá, cuando es tu papá, y ya sos un adulto y podés huir por la derecha, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles. Pero es posible, porque yo creo que mucha gente se lo cuestiona realmente. Sí, o sea, porque es que mamá, papá los puedo tener ratitos, pero ya convivir, o sea, tu salud mental va a deteriorar. ¿Y cuando es un hijo? Porque es muy difícil, incluso para mamás o papás, incluso que toman conciencia de que su hijo o su hija tiene estas características y que además muchas veces son violentados por estos hijos. Sí. Es muy difícil decir, ¿y qué hago? ¿Verdad? La pregunta de los padres y las madres es, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Es mi hija, es mi hijo, ¿qué hago? Exacto, pero es que es como que no les queda otra opción, ¿verdad? Bueno, yo como digo, una pareja, o sea, mejor... O sea, tu recomendación con una pareja siempre es tratar de que la persona huya. No, y pensaba yo que también el narcisismo en una relación de pareja sí se va a alimentar de esta persona, de la pareja, pero el hijo de pronto no se va a alimentar tanto de los papás porque de pronto le toca a la pareja del hijo. Exacto. Y los hijos se pueden... Sí, se van, pero a veces... Tanto contacto, creo yo, ¿verdad? Ya con una pareja es que dormís con ella, o sea, estás hablando con ella, o sea, hay cosas más íntimas, ¿verdad? Entonces yo diría que ¿para qué se va a poner en eso? Sí. Ahora, o sea, sí qué importante tener esto claro, ¿verdad? O sea, es que es muy fuerte cuando escuchas, podés estar enamorada de esta persona o enamorado de esta persona, pero esta persona no va a hacer un cambio y todo el tiempo que estés al lado de esta persona te va a estar drenando. Es que se convierten como en dementores, ¿verdad? Los de Harry Potter que drenan a su pareja y los dejan a veces muy mal. Y no es como que las estrategias que uno les da, digamos, a los hijos, los libera ya o sea, le está poniendo uno ahí todo un antibalas, ¿verdad? O sea, no es como que no les va a afectar del todo. Exacto, no. Podemos bajar un poquito como que racionalmente puedan decir, esta es mi mamá haciendo ese comentario ¿verdad? De todo lo que he entendido, lo que me ha dicho la psicóloga. Pero después yo voy a ir a hablar con mi psicóloga de esto que me hirió, o sea, porque tampoco somos de hierro, ¿verdad? Entonces de ahí, si la persona dice, bueno, yo puedo con eso en toda la vida, también, yo vengo con vos y hablo con vos, y bueno, bueno, pero tu salud mental, o sea, es un riesgo. O sea, ¿verdad? Siempre va a salir herida de alguna manera. Ahora, ¿quiénes enganchan con los narcisistas? ¿Quiénes se convierten en parejas de narcisistas? Porque probablemente mucha gente diga, pucha, ya yo he tenido tantas parejas así porque sigo cayendo en esto. ¿Qué es lo que tengo yo que me engancho con un narciso y me emparejo con él? ¿Quiénes son los que enganchan? Bueno, la gente muy vulnerable, muy empática, muy deseosa de amor, porque acordemos que los narcisos tienen toda una primera... love bombing, que es un tema, ¿verdad? Que es dos palabritas que se usa, ¿verdad? De este bombardeo de amor al inicio, donde sos la princesa, sos la reina, ¿verdad? Y te bajo el cielo a las estrellas, este encanto, ¿verdad? Entonces viene una persona que tal vez nunca ha sido amada, que tal vez no se siente querida, que es de ser digna de ser querida, y llega este hombre, ¿verdad? Encantador y todo. Entonces eso es perfecto, ¿verdad? Creo que esta parte es importante porque de repente uno escucha las características de un narciso y uno dice en qué momento alguien se engancha con esa persona, ¿verdad? Y tener claro que la primera fachada que te va a mostrar es absolutamente encantadora, es absolutamente, ¿verdad?, deslumbrante y que logra envolver a la persona y hacerle sentir que está siendo sumamente querido. En ese proceso creo que es importante tenerlo claro para desculpabilizar un poco a la gente que entra en este tipo de dinámicas. Sí, yo creo que cualquier persona podría irse resbaladísimo. O sea, todo ser humano, porque qué bonito que lo traten a uno así, lo validen así al inicio y todo, ¿verdad? Yo creo, a pesar de que uno se siente que, o sea, yo también puedo haberme sentido amada y todo, pero viene este mae tan...
¿verdad? Que uno dice, ¿qué es esto? Esto es de película, y me lleva de viaje y me trae aquí, ay, es que me abre la puerta y es que me llama y me quiere saber a dónde estoy, y entonces él viene y me pide la botella de champán, ay, ¿verdad? Todo él, ¿verdad? No me piden, pero esas son señales que ya la persona tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Red flags. Pero entonces dicen, es como wow, ¿verdad? Entonces eso es importante porque mucha gente ya cuando se dan cuenta es como que bruta, pero cómo yo caí ahí, pero ¿verdad? Entonces yo les digo, es que cualquiera puede caer ahí, o sea, yo tal vez ya yo no caigo ahí porque yo ya sé la teoría y red flags y la cuestión, ¿verdad? Porque ya más bien a mí una persona muy encantadora ya me asusta, ¿verdad? O sea, son cositas que uno, yo prefiero ahora, que sea es socialmente ahí inadecuada un poco, ya yo digo, bueno, mira, es normal, ¿verdad? Pero entonces, bueno, no, se me fue la idea lo que estaba diciendo, pero sí, o sea, entonces, sí, volviendo a tu pregunta, o sea, puede ser, como puede ser gente, yo creo que necesitan demasiado amor, ¿verdad? O que no tienen estas señales. Es como cuando viene un vendedor y te quiere vender algo, o sea, hay gente que es como, ya lo voy a comprar, ¿verdad? Porque los vendedores tienen esta parte, ¿verdad? Que enganchar, persuadir, etcétera, y tenés al otro como, no, ¿qué va a hacer? No, claro, es que, ¿verdad? Hay un impulsivo que quiere comprar eso y la otra persona, porque ya sabe cómo, no sé, que Lucía me diga, acuérdese, este vendedor es sociópata. Obviamente te va a decir y bajar todo y te va a decir todo eso porque tiene esa personalidad, tiene sus rasguillos, ¿verdad? Entonces no le hagas caso. Entonces, hay gente que sabe, o por experiencias de vida, que mejor ahí no, y otra gente que nunca lo han visto, nunca lo han dimensionado y ahí también se van. Ahora, la vulnerabilidad tal vez mucho a nivel de personalidad, el no haber tenido, hablaste de carencias afectivas, el no haber tenido, ¿verdad? Este amor, este afecto a lo largo de la vida, ¿será que son características que hacen que se queden al lado de un narcisista? Porque sí, yo me puedo imaginar en este encanto que vos decís, me voy resbalada, como vos decís, pero en el momento en que, hay agresión, o en el momento en que ya hay cero empatía, en el momento que me doy cuenta que mis necesidades no existen, si yo ya he trabajado en la importancia de que mis necesidades sean validadas, en conectar conmigo misma, puedo imaginarme que diría, ok, suave, que algo no está bien, pero de repente muchas veces vemos personas que llevan 20 años al lado de, ¿verdad? Y escuchan un podcast de esto y dicen, ¿y qué? O sea... Sí, a mí hay un podcast haciendo así como la publicidad no solicitada. Hay un podcast que se llama Radio Ambulante, que cuenta historias de Latinoamérica, y hay un episodio súper dramático de una mujer que pasa encerrada 50 años de su vida después de que se empareja con alguien, y cuando sale llevaba encerradas un montón porque justamente al principio este tipo súper encantador y te voy a dar casa y te voy a llevar a tal lado y te voy a llevar a tal otro, y poco a poco la empieza a encerrar hasta que ella pierde contacto con todo el mundo, ¿verdad? Y es una historia súper dramática que cuando igual escucha algo en la radio dice como, hey, esto me está pasando a mí, muchos años después. Y cuando ella sale, mucha de la crítica de la gente cuando ella cuenta su relato es, bueno, pero usted se quedó ahí porque quería, ¿verdad? O sea, ¿por qué no salió antes? ¿Por qué no hizo nada? Que es como lo que le cuestionan a las víctimas de violencia todo el tiempo. ¿Cómo no se fue? A la primera debió haberse ido, pero... Y creo que es como muy importante aquí resaltar que todo esto es un proceso, ¿verdad? Donde justamente primero te tiran todo este amor, que como es, yo te llevo a tal lado, te abro la puerta del carro, sos la más linda, sos una reina, pero después también es como, mira, eso no te lo pongas porque no te queda bien, o esto no mejor con esa persona no te acerques, y empiezan a desarrollar toda una estrategia que te envuelve y quedas indefensa. Y con no trabajes, yo te voy a dar todo. Con este gaslighting que vos decís, ¿verdad? Estas técnicas de hacerte dudar de tu propia percepción, de que si será que yo soy la que tengo el problema y no él, ¿verdad? Entonces ya de pronto salirse de ahí no es tan fácil, ¿verdad? O sea, es como hacer todo este proceso también es no solo doloroso, sino también difícil, ¿verdad? Desprenderse de este narciso que te tiene de pronto tan enganchado. Exacto. Y que se desprenda no es como, bueno, ya, no, o sea, es como, bueno, ahora seguimos en la siguiente fase, donde ahorita te va a volver a contactar, entonces necesitamos, ¿verdad? Trabajar, venga aquí más, y todo porque ella, no me va a contactar, te fijo que no, y es como una crónica de una muerte anunciada.
Ajá. Hace un par de días justamente llegó una paciente y me dice, sos bruja, Lucía. Me llamó antier y yo, sí, ya lo he visto pasar N cantidad de veces. Y lo pienso también, qué interesante, no en la individualidad de una relación de pareja, sino volviendo al punto donde decíamos que hay jefes de Estado, presidentes de la República, ¿verdad? Que tienen estas características muy notorias, ¿verdad? Y cómo en las masas también aplica este efecto de pronto de enamoramiento, ¿verdad? Para no hacer referencias cercanas por cualquier cosa, digamos, veamos un Donald Trump, ¿verdad? Cómo arrastró un montón de gente y hay gente que lo defiende, que lo idolatra, al punto que uno dice, pucha, ¿será que va a volver a ser presidente este señor? ¿Verdad? Con características tan notables. Entonces, cuando hay un líder político como este, qué impresionante ver cómo todavía hay gente que lo quiere ahí, que mantiene, digamos, estos índices de popularidad y que incluso cuando pierde genera una reacción en cadena de diciendo, pobrecito, vean, ¿verdad? La pobre víctima, en realidad ustedes no saben de lo que se están perdiendo porque este era como el líder que ocupábamos. Y uno ve las respuestas que hay, digamos, en Estados Unidos y en otros países también muy cercanos, ¿verdad? Qué interesante. Ese encantamiento del narcisismo a nivel comunitario, ¿verdad? Sí, no solo en la individualidad. Y la persuasión y todo eso. Mover las masas. Interesantísimo el tema, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando deben haberle puesto nombres a este diagnóstico, igual que lo hicimos nosotras. Y hasta familiares, ¿verdad? Y hasta familiares, amigos, exacto, o jefes, amistades, familiares, conocidos, compañeros de personajes trabajo. famosos, o sea, realmente creo que es... Creo que estamos rodeados siempre. Sí. O sea, Y yo quisiera tal vez como para recapitular, no sé, Janet, me corregís cualquier cosa, ¿verdad? Una persona narcisista es una persona que tiene principalmente una imposibilidad de tener empatía. Es una persona que lo que busca es satisfacer su propia necesidad, sus propias grandiosidades, siempre exaltarse a partir de ahí, y que en relaciones muy íntimas, principalmente como la de pareja, suelen ser muy agresivos justamente en momentos en que son confrontados, en que son señalados y cuestionados en ese lugar grandioso. Y culpabilizan. Culpabilizan mucho, ¿verdad? Y además es una condición que no les permite vulnerabilizarse por una condición defensiva de algo muy antiguo, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestiones biológicas y con cuestiones dinámicas aprendidas y modeladas desde muy temprano. Y que en estos casos lo mejor es cortar, ¿verdad? Establecer distancia con estas personas, por muy doloroso que sea, por muy importantes que sean en nuestra vida, pero que poder establecer una distancia al menos prudencial en caso de que no podamos cortar del todo, pero que difícilmente vayan a cambiar. Eso sería como tal vez lo más importante. Exacto, sí, pero también el nivel de conciencia no, es que no tienen, no, o sea, cuesta mucho que hagan, o al menos que escuchen un podcast así, llegue y diga, eso mira, soy yo, voy a ir a trabajarlo. Sí, mucha gente creo que escucha podcasts así y se lo preguntan, pero ahí es la parte importante, o sea, bueno, ¿tenés empatía o no? Porque no es como que yo tengo empatía aquí, allá sí, ahí no, o sea, es que no empatía en todo, todas las áreas, con todo el mundo, con todo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Janet, de verdad, yo creo que hemos aprendido un montón hoy y espero que para todas las personas que nos están escuchando este tema haya sido de mucha utilidad y de mucho crecimiento. Y bueno, ya saben, si logran distinguir que están en estos ciclos, por favor, buscar ayuda, porque normalmente lo que decimos es, si ustedes identifican estos síntomas en ustedes, ¿verdad? Busquen ayuda, pero en este caso es más bien, si se dan cuenta que están siendo víctimas de alguna manera de una persona con estas características, es importantísimo buscar ayuda y fortalecerse. Exacto. Así es, y no duden también seguirnos, ¿verdad? En todas las plataformas donde va a estar este episodio, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en YouTube, y también en nuestra página en Instagram, donde constantemente estamos haciendo reseñas de nuestros episodios. Muchísimas gracias, Janet. Por ahí también les vamos a dejar la información de los grupos de DBT, de Habilidades para la Vida, y de la consulta de Janet, que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Chao.